El atardecer de cristal básicamente quiere denunciar que los homosexuales también estuvieron en los campos de concentración, que también sufrieron la persecución nazi. Pero como dicen sus propios protagonistas, a ellos nunca les llegaron las disculpas, nunca tuvieron sus juicios de Nuremberg, como sí que tuvieron otros grupos que también habían sufrido esta misma persecución. De hecho, el gobierno alemán pidió perdón por los crímenes contra los homosexuales en la Segunda Guerra Mundial en el año 2002, cosa que es muy característica. Por eso esta obra trata de denunciar eso. Pero además no quería hacerlo desde dentro de un campo de concentración. Quería hacerlo más cercano, una relación de dos personas que se conocen en su día a día y se enamoran. Yo empecé en esto del teatro como actriz. Comencé formándome en distintos talleres, promovidos por entidades locales, por la Universidad Miguel Hernández de Elche, por el Ayuntamiento, y llegué a participar en 24 montajes distintos con 8 compañías diferentes. Pero ya en el año 2010 decidí dedicarme exclusivamente a la dirección y a la dramaturgia, por eso fundé la compañía Melpomen Edakria Teatro. Esta compañía, precisamente la primera obra que hizo fue El atardecer de cristal, que fue seleccionada para participar en el Festival Diversa 2011. En la carrera Historia nos hablaban muchísimo del Holocausto judío, pero a mí me llamaba mucho la atención que no nos hablaban del resto de grupos que también habían sufrido la persecución de los nazis. Por eso empecé a investigar. Investigué y me encontré con que precisamente uno de los grupos, los homosexuales, no había sobre ellos apenas ninguna referencia, no había testimonios, no había bibliografía. Ello me hizo investigar todavía más y desarrollar la idea. El atardecer de cristal es básicamente una historia de amor. Una historia de amor complicada por su naturaleza y por el marco en el cual se desarrolla. La obra nos cuenta la relación entre Denis, un joven afiliado al partido nazi, y Oliver, un estudiante judío. Es la historia de su relación, de cómo se enamoran en la Alemania de los años 30, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como profesora de historia en secundaria, trato de enseñarle a mis estudiantes, a mis alumnos, cómo ocurrieron los hechos con la mayor objetividad posible, pero también trato de dotarlos de capacidad crítica. Y el teatro es una muy buena herramienta para esto, porque es un medio de comunicación vivo que nos obliga a estar en continua revisión, a mirar dentro de nosotros mismos. Es inútil que te sigas culpando por ello. Perdona, es la costumbre. Son muchos años arrastrando esa carga. Lo sé. Pero no te preocupes, he aprendido a vivir con ella. Reconozco que hubo un tiempo en que creí que me sería imposible de soportar, pero poco a poco se fue haciendo más llevadero. Eso que dicen que el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Esa es una de las grandes mentiras de la historia. Bueno, al menos de mi historia. El tiempo no curó nada. Solo logró que el dolor se diluyera en la sangre, tanto como para formar parte de mi ser, como cualquiera de mis órganos vitales. ¿Pero eso te destrozaría? No creas. En realidad fue lo que me salvó. Sabiendo que no podía arrancarme el dolor, como tampoco podía arrancarme el corazón, no tuve más remedio que aprender a convivir diariamente con él. Entonces no tuviste una buena vida. Pero tampoco tenía derecho a rechazarla. No después de lo que hiciste. Eso carece de importancia ya. No debió ser tu sangre la que tiñera de rojo la calle aquel atardecer. No debió ser mi sangre, pero no podía permitir que fuera la tuya. De haber sabido que mi salvación pasaba por tu muerte, te aseguro que nunca habría abandonado Berlín. Por eso mismo no te dije nada cuando te arrastré hasta la estación. Sé que nunca hubieras cogido aquel tren. ¿Y de qué me sirvió sobrevivir? Lo que vino después tampoco fue mejor. Lo sé. Perdóname. Fue mi pequeña victoria. Nuestra victoria ante todo aquel horror. Tú y tus victorias. Nunca te conformaste con el segundo puesto. No me educaron para ello. La palabra fracaso nunca tuvo cabida en el vocabulario de mi familia. Tu familia. Aún recuerdo lo orgulloso que te sentías de pertenecer a ella. Hubo un tiempo en que realmente lo estuve. Pensaba que portar aquel apellido era un regalo divino.
por lo que me esforcé al límite para no deshonrarlo. Hice todo cuanto me pidieron. Incluso afiliarte al partido nazi. Sí, incluso eso. No te avergüences. No lo elegiste. Años 30, alemán de familia renombrada, conservadora, de larga tradición militar. Tu camino estaba marcado. Y qué fácil fue romper aquel camino. Apellido, partido y doctrinas anulados por una mirada. ¿Por una mirada? La tuya. La que me lanzaste con total indiferencia en el día en el que nos conocimos para hacer aquel insufrible trabajo de investigación. Vale. Admito que no fui muy amable contigo al principio, pero entiéndeme, el ambiente estaba ya muy enrarecido por aquella época. En el fondo no era más que una forma de protegerme. No te juzgo, pero reconozco que aquella mirada tuya me desconcertó. Estaba acostumbrado a ser siempre el centro de atención. Nunca nadie ha demostrado indiferencia hacia mí. Por eso te esforzaste tanto en captar mi atención. Te aseguro que fue mi principal objetivo a partir de aquel momento. Lo que nunca imaginé sería que terminaría enamorándome de ti. Tampoco entraba en mis planes, créeme. ¿Alguna vez te dije lo insufrible que me parecías? Sí, alguna vez lo mencionaste. Y a pesar de eso, me fuiste ganando día a día con tu ingenio, con tu perseverancia. Creo que nunca fui capaz de olvidar aquellos días. ¿Cómo olvidar los momentos más intensos de tu existencia? ¿Cómo olvidar aquello que le daba sentido a la vida? ¿Cómo renunciar a nuestro mundo? Y tan aislados estábamos en ese mundo, que no fuimos capaces de ver lo que estaba a punto de ocurrir. Aquella madrugada de noviembre llegó sin avisar. La noche de cristal. La noche de los cristales rotos. En cuestión de pocas horas, Más de 1 millar de sinagogas quemadas. decenas de miles de judíos perseguidos, insultados y apaleados. 30.000 arrestados y deportados. 2000 asesinados. El principio de una vergonzosa persecución. Y un guión que decidiste cambiar. Todo apuntaba a que aquella En noche... cambio, antes del atardecer, ya sabía que era yo quien iba a morir. Porque el hombre al que amaba estaba por encima de los ideales de mi familia. No puedo ni imaginar la cara que debieron poner tus camaradas de partido al enterarse de que habías ayudado a huir a tu amante judío. Poco me importaba ya. Como sabía que no me lo perdonarían, rematé mi hazaña gritando lo mucho que te amaba en mitad de un grupo de nazis fanáticos. ¿Te dolió mucho? Solo la primera bala. Del resto, apenas me enteré. Lo siento. No pidas perdón. En el fondo no tuve que vivir aquel infame conflicto. La Segunda Guerra Mundial. Una de las mayores vergüenzas de la historia del ser humano. Por suerte, la ideología nazi nos alzó con la victoria. Y tras la guerra, muchos de los grupos que sufrieron persecución y exterminio fueron reconocidos y el mundo lloró junto a ellos la barbarie. Todos menos nosotros. Los homosexuales. Malditos tanto para vencidos como para vencedores. Aunque Alemania fue uno de los primeros países que antes se comprometió con los derechos de los homosexuales, la llegada al poder de los nazis supuso el comienzo de una auténtica cacería contra nosotros. Y el famoso artículo 175 sentenció a más de 50.000 personas por su condición sexual. Y aunque muchos se empeñen en ocultarlo, también nosotros estuvimos en los campos de exterminio. También fuimos perseguidos, ultrajados, asesinados. Pero nunca tuvimos nuestros juicios de Nuremberg. Nunca nos llegaron las disculpas. Solo más insultos, Más violencia, más sangre. más dolor. Oliver, ¿sabes una cosa? Dime, Denis. A pesar de todo el sufrimiento, no me arrepiento ni un segundo de haberte amado.